Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Suazúa y esto es Un Divertimento Serio. Te encuentras hablando libremente en la sesión de análisis, cuando de pronto hay una intervención del analista y dice algo que te vuela la cabeza. Uno podría pensar, es un genio. ¿Cómo lo hizo? Justamente dio en el blanco. Muchas veces también se puede pensar en algo un poco más como de ¿qué carajo dijo? O por ejemplo también uno podría decir ¿y eso qué tiene que ver? Esa sensación de relámpago, esa sensación abrupta, en la que si bien va, uno podría llegar a pensar wow, el analista ha pensado justamente exactamente lo que tenía que decir. Es más, parecía que tenía preparada esa intervención para mí en el momento y en el lugar indicado desde que me recibió la primera vez. ¿Y será cierto eso? ¿Será tan así? ¿Qué piensa el analista cuando está en el sillón? Cuando está en su función. O mejor aún, déjenme por favor replantear la pregunta. ¿El analista piensa? Y si piensa, ¿en qué piensa? Y si pensar fuese solo un modo particular de hilación de ideas y no necesariamente una cuestión racional. Ahora, esto querría decir que hay varios tipos de pensamiento. ¿Cuántos pensamientos hay? ¿En qué piensa el analista? ¿Está pensando en algún fragmento particular de un libro de Freud para hacer la intervención más genial y sorprendente de la historia clínica? ¿O no? ¿O simplemente se deja fluir? ¿O será acaso que después de haber leído un libro tan prominente como, por ejemplo, Letra por Letra, una persona sale totalmente decidida y con todo el conocimiento de desciframiento de lapsus, actos fallidos, sueños? Otra pregunta más. ¿Será acaso que se trata de conocimiento o se trata de un saber? Dejemos las preguntas en suspenso por un momento. En el libro Psicoanalizar de Serge Leclerc, publicado por Siglo XXI Editores, Leclerc hace un desarrollo en el primer capítulo, el cual lleva por nombre ¿Con qué oído conviene escuchar? Y hace una fabulosa descripción de un error común, de un procedimiento que de alguna manera puede asaltarnos, puede abrumarnos. Esa sensación de cuando la teoría te hostiga por alguna razón en particular. Leclerc narra la aventura de un analista que justamente se le vienen un montón de ideas de todos los textos que ha leído. Y todo este montón de ideas, citas, frases canónicas, evidentemente porque, no sé, a veces a los analistas parece que les gusta formular frases canónicas. Y ya con decir canónico ya es bastante complicado. Entonces bien, Leclerc desarrolla en todo este primer capítulo del libro Psicoanalizar de qué manera es que escucha, cuál es el oído, como dice el título, con qué oído conviene escuchar. Pero además de eso no solo es con qué oído conviene escuchar, sino que ese oído qué tipo de reflexiones provoca. O, mejor aún, si ese oído provoca la reflexión o la intervención del analista. Son muchas cosas que pueden sonar revueltas. Y no nos distraigamos. En realidad, si pensamos un poco, que el título se llame ¿Con qué oído conviene escuchar? No quiere decir que la reflexión de Leclerc esté apuntando a que de esa manera reflexiva y llena de teoría habría que reflexionar. Es más, ni siquiera reflexionar. Tal vez no se trata ni siquiera de pensar. Averigüemos un poco más de qué se trata. Pero este oído con el que conviene escuchar es un modo de interrogación, no puesta entre signos de interrogación. Es una manera de mostrar el error común. El analista de la aventura, que plantea Leclerc, se ve asaltado por un montón de saberes referenciales que no hacen más que, justamente, obturar la escucha. Pero solamente citaré la parte final porque es verdaderamente fenomenal, debido a la puntualidad que tiene. Entonces, al final del capítulo, casi al final del capítulo, Serge Leclerc menciona: se advierte, pues, la doble exigencia que se impone al psicoanalista. Por una parte, le resulta necesario disponer de un sistema de referencias, de una teoría, que pueda permitirle ordenar la masa de material que recoge sin discriminación previa. Por otra parte, debe rechazar precisamente todo sistema de referencia en la medida en que la adhesión a un conjunto teórico lo lleva necesariamente, quiéralo o no, a darle privilegio a ciertos elementos y a otros no.
Vaya paradoja, ¿no? El psicoanalista necesita, por una parte, entonces, un sistema de referencias y por el otro necesita abandonar el sistema de referencias. Qué complicado es esto. Qué paradójico es esto. ¿Con qué oído convendrá escuchar? ¿Con qué oído convendrá reflexionar? ¿Con qué pluma convendrá teorizar? ¿Cómo convendrá reflexionar sobre la clínica si se supone que se abandonan los sistemas de referencias, pero al mismo tiempo necesitamos un sistema de referencias para comunicarnos cuando menos entre los colegas, ¿no? Lo cual ya lo hace bastante complejo, pero de igual forma me hace pensar cómo el psicoanálisis rinde cuenta de su trabajo, cómo el psicoanálisis, sin volverse un pastoral o sin volverse una doctrina, sin volverse una visión del mundo, sin volverse una ideología o una filosofía, cómo puede rendir cuenta y cómo puede usar un sistema de referencias que no se cristalice. Y no solo esto de cristalizar, sino también cómo poder hacer para que no se fosilice y que la gente siga pensando cosas tan absurdas como que, por ejemplo, la sexualidad en psicoanálisis tenga que ver con coger. Es inaudito las veces en las que uno encuentra, por ejemplo, a Freud diciendo la sexualidad en psicoanálisis no tiene que ver con bla, 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 bla. Y aún así, parece que Freud, al menos, sigue estando tildado de pansexualista. ¿Por qué? ¿Cómo pasó eso? Muchas dudas en el aire. Pero bueno, sigamos un poco con este capítulo. Y es lo que es verdaderamente fenomenal del final del capítulo, ¿con qué oído conviene escuchar?, de Serge Leclerc en el libro Psicoanalizar. Dice así: solo una teoría verdadera puede promover una formalización que mantenga, sin reducirlo, el dominio de la singularidad. La dificultad siempre renaciente del psicoanálisis, que ninguna institución podrá resolver jamás, se debe a que se ofrece por una parte a la degradación de una sistematización cerrada y por otra a la anarquía de los procesos intuitivos. La teoría del psicoanálisis debe conservar simultáneamente esos dos escollos en el campo de su visión y evitarlos al igual que guiarse por ellos. Y se mantiene la paradoja, ¿eh? Pero entonces quiere decir que hay una necesidad de un sistema de referencias. Y no solo un sistema de referencias per se, sino una formalización, lo que nos lleva entonces a la problemática sobre la formalización. ¿Cómo hablar de formalización en psicoanálisis? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿El intento de Lacan, casi al final de su enseñanza sobre los nudos, está perdido? ¿Es un despropósito? ¿O simplemente la formalización es tan compleja que no hemos llegado a encontrar algo en el que cuando menos tengamos un común acuerdo del léxico al discutir? Pensemos esto. Yo no tengo las respuestas, pero sí tengo varias preguntas que son las que he hecho el día de hoy. Esto era sobre lo que yo quería hablar y que seguiría hablando seguramente en la siguiente temporada del podcast, pero era sobre este libro. Si tienen oportunidad de conseguirlo, la primera edición en español fue publicada en 1970, la segunda edición en 1972. Esta edición que yo tengo es la número 2. Es un libro de 1972 que me llegó por azares del destino. Fue un regalo, una herencia. No sabría cómo describirlo, pero es un libro que publicó Siglo XXI Editores y se llama Psicoanalizar, de Serge Leclerc. Quien tenga oportunidad, en serio, consígalo, porque Serge Leclerc tiene una manera muy armónica de acomodar los versos, una manera muy sutil de acompasar sus textos. Entonces, quedémonos pensando, para terminar esta temporada, ¿cómo pensar la formalización? El sistema de referencias no tiene que ser rígido porque evidentemente estamos a la expectativa de lo imposible. Estamos a la expectativa de alguna manera de dejarnos sorprender, como diría Theodor Reich. No podemos encontrar nada nuevo si solo queremos encontrar lo que suponemos saber. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la formalización? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos discutir? ¿Cómo podemos dialogar? ¿Nos leemos entre nosotros? Son preguntas que parece siempre estar en el aire, pero si pudiésemos conversar un poco más, tendría mucho más sentido y mucho más valor la práctica de las comunidades analíticas. Hace unos días me encontré de manera virtual con una querida persona que practica el psicoanálisis en Colombia. Ella pertenece a una escuela distinta a la mía, pero se pudo dialogar. Pero también en nuestras discusiones hablábamos un poco de que hay veces que
aquello que está fuera de la escuela de uno pareciera como si no fuese válido a veces, ¿no? Hay un fenómeno muy extraño. Podemos conocer a muchos autores de ciertas orientaciones, pero incluso desconocer muchos otros. Y no me refiero solo a las orientaciones en un sentido amplio, ¿no? Klenianos, lacanianos, sino que dentro del psicoanálisis lacaniano incluso hay vertientes, hay escuelas. Está la Escuela de Orientación Lacaniana, están los foros del campo lacaniano, la École lacanienne de Psychanalyse, Emprunt Psychanalytique, ALI, la Asociación Lacaniana Internacional. Hay muchas más. Y uno se queda pensando si en realidad nosotros conocemos autores o gente que haya escrito de esas otras escuelas a las cuales no pertenecemos. Y les apuesto que se van a dar una sorpresa fenomenal. Yo he encontrado, no me voy a adelantar tanto porque eso lo vamos a platicar muy a fondo en la siguiente temporada, pero les cuento un poco que gracias a esta querida mujer, he comenzado a encontrar autores, encontrar gente que escribe de una manera muy valiosa. Entonces nuestro encuentro virtual fue algo muy apasionante y que espero que se siga repitiendo muy próximamente porque fue como una especie de pasarse bibliografía. Yo le pasaba de cierta perspectiva que yo mantengo y ella de la escuela a la que ella pertenece. Y es verdaderamente enriquecedor. Y seguramente muchas personas pueden llevar a cabo esto que estoy comentando. Un diálogo trans escuela. ¿Pero es lo común? ¿Sucede? ¿Es lo cotidiano? Lamentablemente creo que no. Y considero que eso es un gran problema. Seguiremos hablando de estas y otras cosas seguramente en la próxima temporada. Este es el último episodio de la temporada del podcast. Pero me gustaría decirles que hay una pequeña sorpresa en diciembre. Sabrán un poco más a través de Instagram sobre todo y tal vez un poco en Facebook. Y es que hace como año y medio, poco más o menos, tuvimos el gusto de compartir reflexiones entre compañeros que viven aquí en Cancún sobre la práctica analítica a partir de las cosas que habían sucedido con el encierro, con pues toda esta cuestión sanitaria que hemos vivido en todo el mundo. Y afortunadamente se grabó y está muy pronto a salir. Va a salir por YouTube, es importante que se sepa. Pueden buscar Un Divertimento Serio en YouTube y lo van a encontrar. Y ahí va a aparecer el estreno. Este ciclo como de conversatorio que tuvimos no es nada formal, es un conversatorio totalmente informal. No se pretendía teorizar ni llegar a encontrar el hilo negro, simplemente era una serie de reflexiones que todos hicimos bien a compartir y en el que seguramente podrán darse cuenta que todos desnudamos el alma para poder reflejar un poco de las experiencias vividas en ese primer tramo del encierro pandémico en el que estuvimos en el 2020. Entonces, para cerrar el año, en diciembre, a partir del día 15, se estrena primera parte, luego el siguiente día segunda parte, y así nos vamos a ir sobre este conversatorio. No es muy largo, pero está prácticamente dividido entre las personas que participaron ese día y que quisieron a bien leer un poco de las reflexiones que habían escrito para nosotros ese día. Espero que tengan oportunidad de escucharlo y si no, bueno, quedará ahí en YouTube para la posteridad y esperemos que pueda haber réplica, que pueda haber discusión y tomando en cuenta siempre que todo lo que fue dicho en ese conversatorio tiene posibilidad de desdecirse. Está grabado, pero de alguna forma puede que ninguna de las personas que hayan participado en ese conversatorio estén enteramente convencidas o de acuerdo consigo mismas en la actualidad. Y yo creo que eso es lo genial. Haber avanzado o simplemente haber cambiado de postura o haber cambiado de posición sobre ciertas cosas puede que nos haya hecho discrepar con lo que a la luz de un año y medio se dijo en aquel día. Entonces, bueno, nada. Es noviembre, mediados de noviembre, y esperemos que muy pronto podamos vernos en otros formatos más. Hemos dejado muy de lado lo visual, la imagen. Hay veces que me gustaría mostrarles los libros de los que les hablo para que igual puedan ser de mayor utilidad o fácil acceso, ubicar la portada o de alguna forma. Entonces vamos a empezar a surfear en nuevos formatos. El podcast seguirá estando grabado como lo está. Pero seguramente ahora esas grabaciones del podcast, la parte visual podrán verse en alguna de las plataformas que muy pronto les estaremos avisando. Entonces nada, muchas gracias por escuchar. Si tienen algún comentario, sugerencia o duda, me gustaría que me escribieran a mi correo suasua.carlos@yahoo.com o un mensaje a las redes sociales de @undivertimentoserio, tanto en Instagram como en Facebook. Muchas gracias por escuchar
Nos vemos en diciembre para dar el estreno del video del conversatorio y hasta luego.